Sí, Spinoza va antes que Franco. Bueno, en fin, de la fotografía del archivo. Es que el siguiente... Sí, efectivamente, Spinoza y el siguiente prohombre es un prohombre y una promujer. Franco y la pasionaria. Franco y la pasionaria. Bien, bueno, pues, ¿qué dice de Spinoza Madariaga? Benito de Spinoza. Aunque vio la luz en Ámsterdam, 1632, Benito de Spinoza era oriundo de Espinosa de los Monteros. Mucho decir es eso. Cuya luz, mucho más dura y clara que véase sobre esto a José Guillermo García Valdecasas, para poner ampliamente en duda esto de que fuera oriundo de Espinosa de los Monteros, precisamente. Bueno, Espinosa de los Monteros se llama así porque de ahí salían los monteros, que eran la guardia que protegía el sueño de los reyes. Eran la guardia de dormitorio, de alcoba de los reyes. Y porque los monteros salían de Espinosa, debían llamarse Espinosa de los Monteros. Cuya luz, mucho más dura y clara que la de Holanda, es la que ilumina la catedral de Burgos y también la que reflejó el casco del Cid. Bueno, se está viniendo muy arriba, pero bueno. El disfraz que se le ha hecho sobre su preclaro nombre, supresión de la E inicial, sustitución de la S por la Z y hasta ese Baruch, hebreo de Benito, no parecen haberse debido a iniciativas suyas, sino al celo de los eruditos que en todas partes han procurado deshispanizar a los prohombres que llevaban su nombre con garbo de Castilla. Bueno, lo mismo podría decirse de Íñigo de Loyola, convertido en Francia en Ignacio de Loyola. Ignacio es un nombre que no tiene nada que ver con Íñigo, pero bueno, a eso se prestó amablemente Íñigo de Loyola para ser mejor conocido, mejor latinizado. Bueno, pues sí, cambió el Íñigo por Ignacio. Su familia, que siempre se da como portuguesa, era española, está muy seguro. Tan española que lo hizo educar en la escuela judeo-española de Ámsterdam, cuyo vehículo para la enseñanza era el español. Su lengua y su biblioteca españoles eran. Spinoza es uno de los genios universales entre los no pocos que el pueblo hebreo ha dado a la humanidad. Sería hacer a su gran figura, muy flaco servicio, el tratar de reducirlo a un cuadro de referencia hispánico. Sería además un disparate. Pero no es posible esbozar una imagen algo viva de aquel hombre singular sin pintar en él lo que tiene de español al lado de lo que tiene de hebreo. Vano intento el de enfrentarle con España, concebida a su vez como eso de la Inquisición, porque Spinoza iba a probar con su vida que llevaba dentro el hereje nato que vive en todo español que se respeta, ya que es notorio que para un español castizo solo hay dos estados de equilibrio, el de hereje o el de inquisidor, alternativa de la que solo se evaden algunos, no todos, los españoles pensantes. Aquí Madariaga está diciendo, yo soy la tercera España. Perseguidos sus abuelos en España, perseguido en Holanda él como buen judeo español, nacido hereje. En cuanto a herejía, lo mismo lo era del Antiguo que del Nuevo Testamento. Pero ¿para qué ir tan lejos en el tiempo pasado a fin de hallar puntos de disensión? Spinoza se concentró en el testamento más nuevo de todos, que era el cartesianismo, nacido en su ayer o anteayer, y sobre Descartes escribió su «No estoy de acuerdo», con la satisfacción de un judío de Burgos. Tan de Burgos que cuando su hermana le quiere negar la herencia de su padre, Benito de Spinoza va a los tribunales, gana su herencia y ya obtenida satisfacción, no se molesta en reclamar lo suyo a su hermana, que al fin y al cabo, él luchaba por el fuero y no por el huevo, actitud que aprobarían sus dos compatriotas, el Cid y Don Quijote. Esta tendencia a descuidar lo material es quizás uno de los aspectos de su carácter que más directamente revela sus raíces españolas. La otra bien pudiera ser la que capta esa frase que viene a resumir de modo universal el tallo mismo de su pensamiento, que cada ser busca ante todo perseverar en sí mismo. In suo esse perseverare conatur. No estoy seguro de que ese sea el cogollo de su... Más bien todo... Bueno, sí, claro, sí.
Es el problema que plantea frente a su sistema, es lo que impide que su sistema se imponga. No puede haber nada más español que este modo de ver en cada cosa viva una voluntad primera de perseverar en su ser. Solo es digna de ponerse a su lado la inmortal observación de Sancho Panza: el hombre es como Dios lo hizo y a veces peor. Por el mero hecho de haber concebido esta idea de la voluntad de perseverar en su ser, Spinoza nos trae a la España seca de los tercos, la del aragonés que, cabalgando su burro sobre la vía del ferrocarril, le dice al maquinista del tren que se impacienta: «Chufla, chufla, que como no te apartes tú». Y esta es la ley íntima y honda del propio Benito Spinoza, la que le da su espléndida libertad de opinión, objetividad de criterio e intrepidez intelectual. Benito Spinoza, resuelto a serlo plenamente y no otra cosa alguna, ve el mundo como un inmenso racimo de emanaciones de Dios, cada una perseverando en su ser, y por eso es tan tremendo unitario y no acepta en su gran predecesor Descartes la dicotomía entre sustancia y extensión, ya que, a la luz que refleja el casco del Cid y los portales de la Catedral de Burgos, todo es uno y lo mismo. Y cuando los críticos le reprochan que le parezca indiferente que una sustancia esencial, de la que todo sale y por cuya virtud todo es, se llame Dios o natura, y por lo tanto que quien siga a Spinoza irá a dar al ateísmo o al panteísmo, se encoge de hombros. ¿A mí qué? Por lo pronto ha establecido sobre bases incontrovertibles, es decir, matemáticas, que a él le parecen herejías de Descartes, matemáticas, las ideas cartesianas que acepta, separándolas de aquellas que a él le parecen herejías de Descartes, y que Descartes rechazaría como herejías de él. Y así se está en su jardín por derecho propio, perseverando en su ser, mal que le pese al filósofo francés. Quizá pues ocupe este judío tan español un lugar de alta estrategia en la evolución del pensamiento europeo, precisamente en ese tercio intermedio del siglo XVII, en que se están modelando las grandes estructuras de nuestra cultura. Porque se trata nada menos que de la relación de identidad o no entre Dios y la naturaleza, y por tanto de la trascendencia de Dios. Sobre todos estos temas tejidos de los hilos más sutiles del pensamiento humano, parece que Spinoza tiende a manifestarse más como español que como hebreo, porque llega, sin andarse por las ramas, a conclusiones tajantes, sin asomo de percepción de lo que pudieran tener de poco reales fuera de la arquitectura matemática en que han sido concebidas. No hay trascendencia, no hay inmortalidad, no hay diferencia entre Dios y la naturaleza, aunque concedamos aquí cierta sutileza en su distinción entre natura naturans y natura naturata. No hay freno ni matiz al determinismo. Pero más todavía que español, aquí Benito Spinoza se revela como un intelectual, casi pudiéramos decir el intelectual puro. Su construcción es un castillo de hielo intelectual. Y esta visión a priorística y matemática de un mundo tan poderoso en sí que se escapa por todas las costuras de las camisas de fuerza filosóficas, hace de Spinoza el indicador del camino que a partir de él va a seguir la ciencia. Al escribir Deus sive natura, Spinoza expulsa a Dios de la metafísica, si bien con todos los honores del pensamiento. No en vano dice Voltaire que, cuando está solo con Dios, Spinoza le dice: «Ahora que estamos solos, confesad que no existís». Por este camino, la ciencia abandonó su más valiosa trinchera. Desde el siglo XVIII, Dios, expulsado del pensamiento humano, vaga por los desiertos oscuros y por los cielos vacíos de la naturaleza, meditando, perseverando en su ser. Como veremos, no está solo en estas consideraciones Madariaga, porque antes que él había formulado algo parecido Menéndez y Pelayo. El padre Feijóo escribe de Spinoza:
El famoso ateísta de estos tiempos, Benito Spinoza, vivía siempre retirado y ocupado siempre ya en el estudio, ya en fabricar telescopios y microscopios. Hombre sobrio, continente y pacífico. Pero, ya hemos visto, es más que evidente que no era tan sobrio, ni continente, ni pacífico en privado. También escribe Feijóo que la acusación contra la filosofía cartesiana de que conduce al ateísmo, en cuanto se funda precisamente en la impiedad del cartesiano Spinoza, también es de ningún momento, y también se puede retorcer contra los aristotélicos. Benito Spinoza fue cartesiano y ateísta, pero no nació en él el ateísmo del cartesianismo. Profesó este hombre primero el judaísmo, como hijo de padres judíos que, fugitivos de Portugal, hicieron en Ámsterdam su asiento, y se lo pone con MB, y habiendo llegado a alcanzar las implicaciones de aquella secta, después que inútilmente buscó en los doctores de ella solución a sus dificultades, antes incurrió su ojeriza por la duda, la abandonó, renunciando al mismo tiempo a toda religión. Algunos dicen que mucho antes tenía ocultas en su espíritu las semillas del ateísmo, comunicadas por un médico alemán en cuya escuela, que la tenía de gramática, había estudiado la latinidad. Otros, por el contrario, pretenden que mucho después de acabar todos sus estudios, cuando ya escribía libros, le llevaron a este precipicio sus cavilaciones, porque en la demostración geométrica de los principios de Descartes, que imprimió a los 30 años de edad, se muestra muy distante del ateísmo. Por su parte, en su historia de los heterodoxos españoles, Menéndez y Pelayo afina mucho más, poniendo en sus justos términos tanto a Descartes como a Spinoza. Dice: ni siquiera Spinoza, desarrollando por método geométrico el concepto cartesiano de la sustancia, en los dos modos de infinita extensión y pensamiento infinito, y formando el sistema panteísta más lógico y bien trabado de cuantos existen, bastó a abrir los ojos a tantos católicos como de buena fe cartesianizaban. No vieron que el hacer tabla rasa de cuanto se había especulado en el mundo y encerrarse en la estéril soledad de la propia conciencia, sin más puerta para pasar del orden ideal al real que un sofisma de tránsito, era sentar las bases de toda doctrina racionalista y dejar en el aire los fundamentos de la certeza y hacer la ontología imposible. Esto, naturalmente, no es un problema para llevarse las manos a la cabeza. Recuerdo cómo en una conferencia de Agustín García Calvo, en la que nadie parecía entender que estaba exponiendo el atomismo lógico de Russell, y el monismo eleático de Parménides y de Zenón, el decano y candidato frustrado al liderazgo del PSOE, José Antonio Pérez Tapias, interrumpió al ponente diciéndole con sincera e ingenua alarma: «Pero ¿te cargas la ontología?». A lo que éste le contestó: «Sabes mucho, más que yo», dando a entender que quería saber más de lo que se puede saber. Sigue diciendo Menéndez y Pelayo: con ser el cartesianismo filosofía tan mezquina, si es que el nombre de filosofía y no el de motín anárquico merece, aún encerraba demasiada dosis metafísica para que fuera grato al paladar de los pensadores del siglo XVIII. Ni pudo elevarse ninguno de ellos a la amplia concepción de la ética de Spinoza, ni entendieron tal libro, ni le leyeron apenas, y si hicieron sonar el nombre del judío de Ámsterdam como nombre de batalla, fue porque le consideraban como ateo vulgar, semejante a ellos, y por el tratado teológico-político, del cual solo vieron que impugnaba el profetismo y los milagros, y la divina inspiración de los libros de la Escritura. Hasta aquí Menéndez y Pelayo. Pero hay que decir que Spinoza, aunque discípulo y seguidor de Descartes, no era... Claro, esto hay que desmentirlo. Hemos dicho, Spinoza no es lo que... no era un devoto ortodoxo y fiel de Descartes. Ya lo ha dicho el propio Madariaga. Desde el punto de vista filosófico, incluso de la religiosidad, Spinoza aparta lo que a él le parecen herejías de Descartes, pero se aleja en más aspectos que no son el filosófico y el de la, digamos, religiosidad. Se aleja
en aspectos, se deja especialmente en los aspectos que plantean un materialismo tan grosero como el ligar el alma a la glándula pineal. Precisamente gracias a la denuncia de Stensen, sabemos que Spinoza llegó a visitarlo a diario para ver sus disecciones. Fue precisamente Stensen quien demostró que la glándula pineal era inmóvil, en contra de lo que decía Descartes, aunque muchos cartesianos no lo creyeron aun viéndolo, porque al igual que su maestro, dudaban metódicamente de todo menos de Descartes. Gallardo, en el Diccionario Crítico Burlesco, cuya redacción aparece novelizada en el episodio nacional Cádiz de Benito Pérez Galdós y que escribió contra el Diccionario Razonado Manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España, obra útil y necesaria en nuestros días, publicado en Cádiz en la imprenta de la Junta Superior de Gobierno en 1811, firmado por SCT, dice, de lo que dice el Diccionario Razonado sobre la voz alma, que esta originalísima definición, aunque más lo quiera recatar nuestro ingenioso autor, salió de su cabeza, y es toda ella como suya. Sin embargo, no cuesta reconocer al Descartes que a Spinoza le resultaba menos fiable en esta definición del Diccionario Razonado, Manual para Inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España. Alma. Un huesecillo o ternilla que hay en el cerebro, o según otros en el diafragma, colocado así como el palitroquillo que se pone dentro de los violines y sin cuyo mecanismo no suenan, aunque es de la misma materia. De ninguna cosa se han escrito tantas sandeces como del alma, empezando por la primera, que es la que se encuentra en el Génesis. Pero gracias a los adelantamientos de nuestros filósofos, que nos han hecho conocer que somos mucho menos que un cuerno, y de peor condición que un vil gusanillo que al fin nos ha de comer, si los filósofos no descubren algún nuevo específico. Evidentemente está ridiculizando aquella historia de la glándula pineal, comparándola con el alma del violín, que tiene más misterio desde luego que el alma pineal cartesiana. No dejaremos desde luego de tirar del hilo de lo expuesto por Feijóo. Volvamos a Feijóo. Dice Feijóo: he dicho que la acusación que por este lado se hace a la filosofía cartesiana se puede retorcer contra la aristotélica. Averroes, el más fino sectario de Aristóteles que tuvieron los siglos, no profesó, por lo menos al fin de sus días, religión alguna. Descartaba la cristiana, diciendo que era imposible a causa del misterio de la Eucaristía. La judaica, despreciándola con el nombre de religión de niños, por razón de las muchas ceremonias. Y la mahometana, llamándola religión de brutos, porque solo mira al placer de los sentidos. Bueno, evidentemente esto se lo saca a Feijóo de la obra de Ibn Rushd, evidentemente. Julio César Vanini, natural de la Pulla y quemado en Tolosa de Francia por ateísta el año de 1619, después de haber peregrinado varias tierras sembrando su error con disimulo, no siguió otra filosofía que la de Aristóteles, estudiada en los comentarios de Averroes. Si dos ateístas aristotélicos no prueban contra la filosofía de Aristóteles, tampoco un ateísta cartesiano probará contra la filosofía de Descartes. Bueno, aquí Feijóo se muestra uno de esos católicos de buena fe que siguen cartesianizando, como decía Menéndez y Pelayo. Sin duda, la persecución sufrida por Averroes y el tormento padecido por Vanini, más el de los hermanos de Witt, justificaban que Spinoza se presentase como ese hombre sobrio, continente y pacífico, que dice Feijóo. Pero también resulta falso ese Spinoza monstruoso y demoníaco, cuya caricatura presenta El maestro de Love and Death de Woody Allen de 1975, y ese espíritu de Spinoza al que se acaba atribuyendo, y ahora no sé dónde lo he puesto, creo que el espíritu de Spinoza al que se atribuye, de todas maneras, esta es una edición bastante cutre, es casi una autoedición de un fan, esto es casi fan art.
ese Spinoza monstruoso al que se atribuye el tratado de los tres impostores. Pero bueno, claro, al espíritu de Spinoza es un seudónimo, el tratado de los tres impostores. La idea de que Moisés, Jesús y Mahoma fueron impostores aparece atribuida a Ibn ar-Rawandi en el Kitab al-Inziar de al-Hayat del año 882. A partir de ahí se ha atribuido a muchos pensadores, entre ellos, como ha dejado ver Feijóo, Averroes, pero siempre de manera indirecta y como condena. La novedad del Tratado de los Tres Impostores atribuido al espíritu de Spinoza es que semejantes ideas se afirman y no se condenan, pero su Spinoza es tan falso como el del De Tribus Impostoribus Magnis de Christian Courtholt de 1680, a cuyo prólogo debemos noticias sobre Spinoza, uno de los muchos tratados citados por Émile Zola en su edición de 1876 de Tribus Impostoribus, del De Tribus Impostoribus de 1598, y que sustituían en la acusación de impostores a Moisés, Jesús y Mahoma por filósofos heterodoxos, en este caso Herbert, Hobbes y Spinoza. Considerar que Spinoza es ateo es obrar tan a la ligera como llamarlo pacífico, cuando era enormemente beligerante, siempre que podía, en la defensa de sus ideas. O cartesiano cuando Lord Bertrand Russell, en su Historia de la Filosofía Occidental, ve que su política y su psicología vienen de Hobbes, no de Descartes, de Hobbes, y que en la política es aún más extremista que Hobbes. Por esto no tiene mucho sentido, como hacen Carl Sagan, Anne Druyan y Steven Soter en su guión de Cosmos, A Personal Voyage de Adrian Malone de 1980, no tiene mucho sentido, como hacen ellos, el ver a Spinoza como a un heraldo del cientificismo, de la democracia y del liberalismo, aunque por supuesto tiene mucho más sentido que hacerlo con Giordano Bruno. Hacer de Bruno un adalid del cientificismo, un disparate que ocupa el primer capítulo de la serie Cosmos, Space Time Odyssey de 2014, escrita por los dos colaboradores supervivientes de Sagan. Por lo menos, a diferencia de Bruno, Spinoza usaba la razón y las ciencias positivas, hasta el punto de desconfiar de las suposiciones e invenciones de Descartes para defender sus posiciones, aunque de una manera no muy diferente en la que podría hacerlo un aristotélico con unas ciencias positivas menos avanzadas. ¿Es Spinoza un liberal? Difícilmente, cuando es partidario del poder omnímodo del Estado. Es entonces socialista, es decir, liberal en el sentido en el que lo usan ahora los norteamericanos. Por muy interesantes que nos resulten las interpretaciones marxistas, que cuentan con buenos libros como Spinoza Sovversivo, Variazioni in Attuali de Antonio Negri de 1992, o siguiendo su modelo Spinoza Disidente de Diego Tatian de 2019, habremos de decir, menos todavía, a pesar de que su psicología se asemeje mucho al famoso grabado del frontispicio del Leviatán de Hobbes. Quizá lo más característico de la filosofía de Spinoza es que permite una infinidad de interpretaciones, todas ellas falsas. A veces se podrá reprochar a Spinoza haber definido mal sus términos, como vemos en el repaso que hace Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles a la obra La falsa filosofía o el ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas sectas convencidas del crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magistrados y potestades legítimas del monje jerónimo Fernando de Ceballos y Mier. Dice Menéndez y Pelayo, al padre Ceballos le era familiar cuanto razonamiento se había presentado contra los ateos, desde San Anselmo, Santo Tomás y Sabunde hasta Descartes, Wolff, Samuel Clarke y un cierto Cancio, que ha de ser el teólogo wolfiano Israel Kantz, más que el famoso filósofo de Königsberg, autor en sus mocedades de una disertación de Existentia Dei.
pero todo sabe asimilárselo y hacerlo doctrina propia, mostrando a la vez erudición filosófica inmensa, y más de otros autores que de escolásticos, y gallardía de pensador firme y agudo, la cual brilla sobre todo en su nueva teoría del espacio, que él no llega a reducir a una categoría del entendimiento como Kant, pero que considera como cosa incorpórea e inmaterial, aunque real, como, y lo cita, el inmenso espíritu donde todos nos movemos, vivimos y estamos, no como partes o modos de una substancia infinita, sino como substancias particulares y creadas. La idea, se salta un pasaje, la idea del espacio, esto no indica fraude, como dice Albiac, la idea del espacio no indica extensión, sino sustentación de lo extenso. Este neuma, o ser espiritual, está fuera y dentro de nosotros, nos toca y nos penetra íntimamente. Es, en fin, la misma inmensidad de Dios. Hasta aquí la cita. Y sigue Menéndez y Pelayo. Los gérmenes de esta opinión, dice Menéndez y Pelayo, más especiosa que sólida, están en Newton y en Clarke. No se le ocultan al padre Ceballos los inconvenientes, pero responde que no admitiendo en el espacio cantidad ni materia y no suponiéndole extenso, sino inmenso, está salvando el resbaladero del espinosismo, o el riesgo no menor de materializar, como lo hacía Newton, uno de los atributos divinos. Menos original, aunque extensa y nerviosa, es su refutación de la ética de Spinoza, hecha toda, cuando dice nerviosa quiere decir ramificada, hecha toda a la luz del principio de contradicción, y quizá erró en no ir derechamente a la raíz del árbol, es decir, a la mala definición de la substancia y del ente, fijándose más bien en las internas contradicciones que resultan de juntar en Dios espíritu y materia, o de suponer sus atributos infinitos por una parte, y por otra finitos y limitados. Si Dios es suficientísimo para sí mismo de todas las maneras, aun dentro de la concepción espinosista, ¿no implica también contradicción el suponer la creación necesaria y no obra libre del poder divino?, se pregunta Menéndez y Pelayo. Y habrá que reconocer que no pocas veces los impugnadores de Spinoza resultaban mucho más confusos que el impugnado, como hace ver el propio Menéndez y Pelayo en el mismo lugar a propósito de Luis José Pereira. Dice Menéndez y Pelayo, en la historia de los heterodoxos españoles. Por medio de una serie de definiciones nominales, postulados y proposiciones dispuestas al modo de la geometría y parodiando la ética de Spinoza, arranca del principio de que el cuerpo humano y la vida animal no son ni pueden ser obras del acaso, y de que el movimiento no es esencial a la materia, y por grados va elevándose al conocimiento de una primera causa y espíritu creador y conservador de todas las cosas con providencia suprema y perfectísima, sin que la necesidad de su ser implique necesidad de obrar. Combate el error de la eternidad de la materia, que por lo que tiene de sucesiva no puede ser eterna, y por lo que tiene de divisible no puede ser inmensa, y por lo que tiene de extensa es contradictoria con el pensamiento. Para impugnar a Spinoza distingue el ente de suyo, Dios, ente necesario, en quien la esencia, la existencia y todas las perfecciones no necesitan de otro ente, y el ente por sí, que salva la dependencia de la causa que le produce y conserva, no requiere otro sustentante para existir. La materia, añade, no es una con unidad numérica, sino con unidad específica. Claro, esto no es más claro que Spinoza, no es menos ambiguo y no es menos confuso. Pero buena parte de las malas interpretaciones proceden de la anfibología de muchas palabras, que no solo el lenguaje especializado, sino el común, suele interpretar en un sentido y el contrario. Más o menos sabemos navegar el fenómeno conocido por los gramáticos como enantiosemia, enantionimia, antilogía o autoantonimia, que se dan en palabras como huésped, alquilar, casero, nimio, limosnero, inculpado, sancionar, sacro, conjurar, defender e incluso liberal, como hemos visto. Que además
de un conservador europeo hispanoamericano o un izquierdista norteamericano puede ser alguien generoso. Pero claramente hay en Spinoza conceptos antilógicos que no se ven tan fácilmente